Hola, hola. Azúcar, endulzantes, emociones, lo que debes saber sobre tu salud, tus hormonas y la de tus hijos. Familia Vimes Life, este tema es una maravilla, nos lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Netra, donde hablamos de emociones, neurotransmisores, hormonas y hoy veremos cómo todo eso se refleja en nuestro cuerpo y en nuestra mesa, en la manera como nos Qué alimentamos. gusto estar de nuevo por aquí, ya preparados en esta noche. Esta es una noche especial. Mucho. Hoy estamos de etiqueta, estamos Estamos de elegantones. etiqueta. Hoy es una noche súper especial porque hoy es lunes. Y todos los lunes es noche, es lunes de ustedes. De ellos, tan Así que lindos. bienvenidos. Es un gusto para mi esposa y para mí estar en vivo totalmente, para disfrutar de esta conexión con cada uno de ustedes que forman parte de nuestra comunidad. Un abrazo grande, muy sentido de parte nuestra. Hoy tenemos un tema que a todos nos toca, a Sí, todos nos interesa, el azúcar, los edulcorantes y la stevia. ¿De verdad el azúcar es tan mala o es tan malo? ¿Qué pasa con los niños y la stevia? ¿Es tan natural como dicen algunos? Vamos a despejar todas esas dudas en este programa. Es momento de aprovechar de conectarnos totalmente con la transmisión, invitar a la familia, invitar a los amigos, que podamos disfrutar de este podcast y que podamos también participar, ¿verdad? Durante toda la exacto, transmisión. sí. Somos Alejandro y Mercy para quienes no nos conocen, para quienes están entrando por primera vez o quienes estén viendo este programa ya grabado. Y hoy estamos celebrando porque este es nuestro programa número 500. 500 programas en el canal y ha sido un trabajo de equipo con todo el equipo Vimes que conformamos esta plataforma y queremos seguir avanzando. Por eso le tenemos una sorpresa hoy. Sí, No te puedes despegar no, en no, ningún no. momento. Ya nosotros tenemos el día aquí, así que queremos O aprovecharlo. sea que el programa de Karen dentro de un ratito. Es el 501. Uno, o sea que también celebramos el programa 501. Sí. Exactamente. Empezando, nos vamos ya para los 1000 programas, es la meta. Y bueno, la sorpresa ya la tenemos preparada. Hoy entregaremos aquí en vivo cupos para el curso de Netra. Así que estén muy, muy pendientes porque al final de este podcast, quienes estén presentes recibirán, algunos de los que están presentes, ese cupo para Y Netra. este programa realmente es prometedor, ¿no? Antes de Ah, continuar con el podcast, quiero comentarles que este es un programa que cada vez que lo hemos compartido es un programa súper completo, un programa que ha tenido actualizaciones, muy rico en esta parte de las emociones y los alimentos, neurotransmisores, hormonas. Hemos hecho una actualización completa de este contenido y no te lo puedes perder. Y hay algo bien interesante que yo lo quiero asomar de una vez. ajá, dilo. Estamos por pisar los 3.000 suscriptores en el Así canal. es. Ay, qué rico Y, sería esta semana celebrar eso también. y yo creo que nosotros no hemos avanzado solos en este camino. No, jamás. Siempre reconozco, siempre agradezco profundamente toda la gente que ha llegado a nuestra vida. Antes del tema del cáncer de mama y luego, durante y luego del cáncer de mama. Siempre me muestro agradecido con la entera comunidad que ha estado con nosotros, apoyándonos, viendo el crecimiento de Vimes Live, viendo el trabajo de equipo que se viene haciendo de generar bienestar. Estamos viviendo una época donde se requiere
hacernos multiplicadores de bienestar. Así es. Queremos que esa voz emocional llegue a mucha gente. Y eso no va a depender por muy fuerte que mi esposa y yo intentemos decirlo, no va a llegar si no es con la cooperación y el apoyo de toda nuestra querida comunidad. Ya vamos a pisar los 3.000 suscriptores en el canal y queremos invitarte, si estás en vivo en este momento, a que invites al mayor número de personas a que se suscriba durante este podcast. Forma parte de esta historia que estamos dando un paso épico en el canal y viene más dentro de la plataforma y queremos que tú seas parte de esa experiencia. Y los que van a ver este podcast en diferido, que puedan también hacerse eco de este bienestar emocional, llegando a mucha gente que lo necesita. Muy bien. Y Sí. antes de dar actividad al chat, como todos los lunes, si fuiste invitado por alguien que está hoy aquí en este programa, nos puedes decir quién te invitó para nosotros tomarlo en cuenta a la hora de entregar esta noche los cupos. Así que vamos de inmediato a activar ese chat. Bueno, ya están activos, yo los felicito a toda esta gente maravillosa, qué rico estar juntos. Y cuéntanos en los comentarios qué tipo de dulce consumes. ¿Azúcar blanca, otro tipo de azúcar o edulcorantes? Dinos para leerte. Sí. Y mientras comentamos, mientras ustedes van comentando allí y Mercy va observando sus comentarios, vamos a comenzar entonces con el tema. ¿Por qué el azúcar afecta nuestro cerebro y emociones? Hay que tener presente que el azúcar activa fuertemente el circuito de recompensa que hay en el cerebro. Mm, O sea, empieza a liberar dopamina, pero empieza un proceso donde se crea una especie de subidón emocional. exacto. Sube rápido, pero ese placer es temporal. Es un disparo, pero viene ahora seguido de una caída, en una caída libre, que es una fatiga, irritabilidad, ansiedad, y eso con el tiempo, el cerebro empieza se desregula, o sea, como que se sale de carril porque tiene Ujú, una señal falsa. Empieza a necesitar más azúcar para sentir el mismo efecto. ujú. Mire lo que ocurre en niños. Ajá. Queremos tomar nota de esto. Creo que este tema es un tema de plena atención, porque recuerden que la vida nos está llevando a una dirección donde no tenemos atención, esa atención plena en lo que hacemos. En niños esto se refleja en hiperactividad, Sí. falta de concentración, cambios de humor y hasta problemas de sueño. Escucha esto con atención. No estás loco, ni tu hijo está rebelde. A veces es el azúcar la que está gritando en su sistema nervioso. A veces no entendemos esto. El azúcar empieza a gritar en nuestro sistema nervioso. Este es un tema que nos habían pedido muchísimo que lo tratáramos, pero estábamos esperando precisamente que llegara el mes de Netra, neurotransmisores, hormonas y emociones para tratarlo, porque hoy solamente vamos a tocar la punta del iceberg. Sí, Todo lo demás lo veremos en el curso de Netra en el con programa. todo detalle en ese programa completo que daré. A veces los niños ya cuando están naciendo nacen irritados, pero ¿qué consumió mamita durante el embarazo? Mm. Y a veces decimos, no, pero mis abuelos consumían azúcar y a ellos no les pasaba nada, porque es que ahora vivimos con ese tema del azúcar. Quedé sorprendida, Ale. Y a veces no queremos, disculpa, amores, a veces Ujú. no queremos saber mucho del tema. Ah, no, eso es, Están los que dicen, no, mejor no me digas. mejor no me diga, yo no voy a leer ni siquiera porque, Ajá, o nos engañamos diciendo, es que dicen tantas cosas en las que redes no creo sociales nada. que no creo nada. Sí, pero este tema es puntual, la ciencia es
puntual y tenemos que ser conscientes, investigar un poquito en fuentes certeras, no irnos a las redes sociales para tener esa confusión de información o esa cantidad de información, sino nosotros ser puntuales. Aquí en Vimes Live la encuentran. Eh, cuando Creo que es un esta... asunto de amor, creo que es un asunto Ujú, de buen juicio, de criterio, de sí, sensatez, así es. de que nos ocupemos en este tema, pero que también investiguemos, hablemos con el médico, ¿no? Lógico, Con el nutricionista, pero sí. nosotros ahora debemos tomar bajo el buen juicio, la sensatez del ser La humano, decisión. las decisiones que Sí. vamos a tomar. Y el equilibrio, primero que nada. No nos hacemos fanáticos al hablar de estos temas. Estaba hoy leyendo acerca de los estudios que se han hecho recientemente y algunas cosas que leí, que son las más recientes, porque siempre estamos leyendo, pero antes de este programa queríamos estar totalmente actualizados. Los últimos estudios revelan que un niño de 10 años ha consumido el azúcar que su abuelo de 90 años consumió durante toda la vida. Wow. Un niño de 10 años Ya ha va, consumido va. el Voy a azúcar tomar té porque eso me asustó. de sin azúcar que consumió su abuelo de 90 años durante toda la vida. Entonces, no digamos, pero si mi abuelo consumía azúcar y no le pasaba nada, no le pasó nada, murió de viejito, o todavía está vivo y tiene 90 años y está con una salud óptima. No vale la pena que hagamos ese tipo de comentarios porque son falsos. Les queremos dar la bienvenida a todas las integrantes de la membresía Inner Cycle, también de exploradores emocionales que están hoy con nosotros. Por aquí tengo a mi querida Nancy Barón, bienvenida. Yolanda Elvid, bienvenida, querida Yolanda. También tenemos por aquí a mi Lady Polanco, excelente. María Tavera, Edilma Osorio, Beira, Bielma, bienvenida, mi amor, qué bueno tenerte por aquí. Excelente, vamos a ver a quién más veo por aquí de los miembros de nuestro canal para darles un saludo especial. No sé si ya saludé a Nancy Barón. Maravilloso que estén todas ustedes con nosotros. Ustedes son Glenda Smith, que le dan la forma a este programa, inclusive a los temas, porque los temas de Vimes Live siempre se seleccionan por medio de encuestas y son los de las membresías que escogen estos maravillosos temas para ustedes, los temas mensuales. Y también la comunidad que está en WhatsApp. Bienvenidos también todos los demás participantes, felices de que estén hoy celebrando con nosotros nuestros 500 videos. Por aquí dicen las muchachas que más o menos ellos consumen. Dice azúcar blanca. Vamos más arriba porque por aquí hay bastantísimos comentarios. Aquí nos están diciendo de todo. Yoberti dice, se ven lindos mis mentores. Gracias, Yoberti, tan Gracias, bello. Gilberti. Muy bien, por aquí dicen chocolates, azúcar blanca y tortas. Consume por aquí una participante. Chocolates, tortas y pepitos son los favoritos de otro participante. Azúcar blanca, azúcar blanca. Todo tipo de dulces, panela, stevia. Muy bien, María Tavera, lo estás haciendo excelente y ya vas a ver por qué lo decimos, pero ojo, cuidado con la stevia. ¿Por qué? Ya en muy poco tiempo lo sabrán. Por aquí dicen panela, soy muy dulcero. Wow. Igual yo, soy muy dulcera. Azúcar blanca. Y sale un muñequito comiéndose las uñas y los dedos y sudando. Moon fruit, ese es, creo que es la misma azúcar de monje, fruto de monje, si no mal no recuerdo que se llama. También azúcar blanca. Stevia, dicen por aquí, eritritol, azúcar blanca en el café y papelón. Azúcar blanca, casi todos, miel de abeja y panela, dicen por aquí. Muy bien. El azúcar, tal como los vicios, dejan secuelas en el cuerpo y en el cerebro, pero es un negocio gigante, por eso no lo prohíben a pesar de los efectos tan negativos en el cuerpo. Excelente comentario.
Uso agave o miel de abeja. Stevia. Por aquí azúcar blanca, tortas, galletas es lo que me provoca. Panela. Muy bien. Ninguna, pero me encantan los bizcochos y el pan. A mí me choca el tema, en verdad, porque soy repostera y me encantan las tortas y postres. Tan linda, mi amor. Sigue con esa maravillosa profesión. Sí, Nosotros, de hecho, mi esposo y yo tenemos ahorita la meta de un canal de comida y nuestra especialidad van a ser los postres. Así sí. que sigue de repostera, cariño hermoso. Le endulzas la vida a unos cuantos, pero vale la pena tratar este tema de una manera equilibrada y vamos a ver por qué, Y ¿ok? eso nos ayuda a crecer, este tema nos ayuda a pasar fronteras que no habíamos pasado. Ujú, Yo siempre le digo a mi esposa y yo lo conversamos muchas veces, que las cosas que nos ocurren nos traen una gran enseñanza y nos ayudan ujú. a conocer cosas que no hubiésemos conocido Sí. si no nos hubiese ocurrido Mm, eso. Por ejemplo, con el tema del cáncer de mama hemos conocido tantas cosas nuevas mm. y hemos visto ahora desde otra perspectiva la situación de otros y nuestra propia situación que nos ha permitido avanzar en muchos campos de la vida. Así es. Por aquí siguen diciendo, mi amor, antes consumía mucho azúcar, el curso T5P y unas mezclas desintoxicantes de aceites esenciales me ayudó a dejarla. De vez en cuando como un postre con azúcar. Excelente. De resto uso hojas de stevia. 20 puntos para este comentario. Tengo 7 meses que no consumo azúcar, pero hay ocasiones en que siento que necesito comer algo que tenga azúcar. Excelente comentario. Hola, buenas noches, saludos, soy Dayana. Presente, me encanta el pan y las tortas. Estamos juntas en eso. Me gusta el chocolate, pero busco oscuro sin azúcar. 70%, aunque esto va a ser eh, tema para Netra. 70% de cacao. 80% maravilloso. Si no tiene ningún tipo de azúcar, bueno, es el mejor chocolate con propiedades para nuestro cuerpito. Excelente. Si no contiene leche, mucho mejor. Dice por aquí, stevia tiene un sabor que no me place. Opino igual que Yolanda. Lo he tratado como sugerencia alternativa. Muy bien, ya vamos a hablar de la stevia y mucho más. Tengo meses que me estoy cuidando con el azúcar y siento mucho la mejoría en todos los sentidos, pero en algunas ocasiones me da es por comer algunas veces algo dulce, pero en sí no me provoca. Muy bien, excelente comentario. Más bien me repugna. El papelón también es nocivo, ya vamos a hablar de eso. Lo mejor es aprender a acostumbrar al cuerpo a no depender de sabores dulces. ¡Wow! Maravilloso comentario. Entender que emociones nos antojan lo dulce, pero de vez en cuando no es malo. Maravilloso comentario. Comentarios muy equilibrados de parte de ustedes, amores. Panela, dice por aquí otra persona, me gustan las tortas, a mí también. Buenas noches, Laudi. Laudi me invitó, ok. Excelente. Entonces, bienvenida Joslenis López. Bienvenida. Laudi la invitó. Excelente. Bueno, Laudi está con todo. Jitzer Martínez, bienvenida. Saludos, me invitó Laudi. Excelente. Laudi está optando, está en la lista de Bueno, los 50 participantes preinscritos a Netra. Muy bien, excelente. Entonces, si no consumo azúcar y me gusta el dulce, ¿con qué voy a endulzar? sí, Eso es la pregunta que siempre nos hacemos. Ahorita existe una cantidad enorme de endulcorantes artificiales. ¿Serán la solución o será una nueva trampa? Esto lo vamos a tratar en Netra, pero vamos a hacerles aquí un resumen rapidito, porque nos tenemos que llevar información práctica hoy y con este tema más, pero información con base, ¿ok? Para que sepamos lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Muchos cambian el azúcar por endulcorantes como aspartame, sucralosa, sacarina. Y aunque algunos dicen cuidado con eso, que tienen cáncer, que producen cáncer, perdón, esos mismos que dan esas alertas a veces están consumiendo. Esta no es la alerta. Que produzca cáncer no es la alerta. La alerta es que enferman. Cuando consumimos cantidades de estos endulcorantes,
no son buenos para la salud, son nocivos para la salud. Pero no digan que dan cáncer. Eso es, es como una afirmación muy trágica. Sin embargo, se iría en esa dirección a lo largo de los años. ¿Ok? ¿Por qué los consumen sin darse cuenta? Por no leer las etiquetas. Aunque estos endulcorantes no tienen calorías, engañan al cerebro haciéndole creer que viene azúcar. Y muy bien el comentario que nos hizo nuestra querida Susan. Es mejor acostumbrar al cuerpo a que no le tenemos que dar el dulce de los alimentos. Hay que encontrar el dulce en la vida, el dulzor en la vida. ¿Qué pasa cuando el cerebro está creyendo que le va a llegar energía con ese dulzor que le diste con endulcorantes artificiales? Que no llega la energía y el cerebro es engañado. Y él siempre va a pedir más. Esto aumenta más bien el apetito, aumenta los antojos y puede alterar la microbiota intestinal. No estamos hablando de cáncer, pero cuando hablamos de alterar la microbiota intestinal, el cuerpo se prepara para futuros cánceres. ¿Ok? Además, los neurotransmisores como la dopamina y la GABA también van a estar alterados. Algunos estudios asocian ciertos endulcorantes con alteraciones del estado de ánimo. De hecho, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, coas emocionales definitivamente los que son sinceros con sus consultantes le están diciendo directamente, no consumas azúcar, porque los estudios recientes indican que no debemos consumir azúcar si estamos trabajando las emociones, el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión. Y como vivimos en estrés, ¿qué decir del estrés del día a día? Sí. Amor, ¿te parece entonces que le digamos a los presentes algunos datos sobre endulzantes artificiales para que cuando ellos lean las etiquetas, tú que investigaste un poquito de eso, Sí, qué sería lo que tendríamos más o menos que evitar? sí, porque esto nos va a permitir, nos va a servir muchísimo, ¿no? Claro. Y como venimos hablando de este tema desde el inicio, requiere que leamos, que nos detengamos un poco. Recuerden que esto forma parte de construir esa autoestima necesaria para poder sanar. Mm, Así que de ahora en adelante, mira los ingredientes, descubre cuántos contienen este tipo de edulcorantes artificiales más conocidos. Porque uno a veces agarra un paquete de cualquier cosa en el supermercado, de un paquete de pan, de sándwich, ujú, de un cereal, de alguna harina integral que dicen que es integral, ujú, o de cualquier otro producto. Cuando lo volteamos para ver los ingredientes, son productos que dicen light, diet o diet o dietético, sin azúcar, sin calorías, pero no contienen ningún beneficio para tu salud. Más bien, todo lo contrario, afecta tu salud. ujú, Entonces, necesitamos detenernos y hacernos conscientes. Es un proceso consciente de qué voy a consumir, porque la decisión que yo tomo a la hora de alimentarme, de comprar lo que me llevo a mi cuerpo, influye, tiene que ver con nuestra salud emocional y es un reflejo de esa condición emocional. ujú. Vamos con el primero. Aspartame. Lo encuentras en los famosos sobrecitos que dicen sin calorías, frecuente en bebidas dietéticas, chicles, gelatinas light. Todo lo que tú veas light, detente, vamos a ver qué dice. ¿Tiene aspartame? Bueno, hay que detenernos, porque en la mayoría de estos productos lo vas a conseguir. Sacarina. Muy antigua. La sacarina usada tiene un sabor metálico en altas concentraciones, también en sobres de cafeterías y restaurantes. Es muy usada. La sucralosa son unos sobres de edulcorantes más estables al calor, usada en productos horneados. Ujú. De manera que cuando entras a una panadería con productos que son light,
Tú llegas a una panadería, son productos light. Pregunta con qué endulzan ese producto. Si es una torta, aquí en Brasil le dicen bolo. Creo que en Maracaibo le dicen también bolo, ¿no? Creo que había un tipo de torta al que le llamaban Ah, es un bolo. tipo de torta que Ujú, le dicen bolo. bolo. Los Ujú. que son de Maracaibo que me confirmen. Si hay una torta, no sé No si sé si es, es el navideño, que le dicen bolo navideño, no sé si que lo es hacen la con, torta navideña, sí, que le llaman bolo, pero creo. aquí O bolo de bodas, creo. Creo que es bueno, el bolo. los Vamos que a ver son de si Maracaibo, a ver. que nos digan, nos Y aclaren. la torta común en Maracaibo, en Venezuela, eso es una ciudad de Venezuela, le llaman a la torta comúnmente bolo, o es una torta en particular que le llaman bolo. Sí. Pero aquí en Brasil, a todas las tortas le llaman bolo. Ujú. Bolo de piña, bolo bueno, de chocolate, la torta común. Le echan mucho la sucralosa. Entonces, si tú vas a una panadería donde dicen tortas light, dulces light, pregunta si están usando la sucralosa. Mm. Un cuarto elemento en este tema va a estar bien amplio y profundo en el programa de Netra. A mí me apasiona esto cada vez que le damos la actualización a este programa y qué bueno que todos podamos prepararnos en estos temas, ¿no? Acesultame K. Ese nombre sí es A ver, difícil para mí. acesulfame K o acesulfame potásico. Acesulfame K o acesulfame potásico. Para los que dicen que los abuelos consumían azúcar Ajá. y tienen 90 años y están finos, y que por eso ellos consumen azúcar, los abuelitos nunca consumían acesulfame K. Ninguno de ¿Dónde estos se compra el productos, acesulfame K? ninguno de estos El productos aspartame. consumían era panela, Ah, ah, papelón, como le llaman en Venezuela, sí. o dulce de la caña. Directamente molían la caña y el dulce de eso era lo que usaban para endulzar. Ujú. Este acesulfame es usado en combinación con otros edulcorantes, algunas veces la stevia en sobres o líquida. Trae ese porcentaje de este acesulfame. Entonces hay que leer, ¿no? Hay que leer porque a veces meten debajo del ingrediente estos O de la etiqueta aquella bonita que dice sí, 100% natural. light, dietéticos, sin calorías, pero resulta que hay esta cantidad de productos que te inflaman y dañan tu salud. Ciclamato de sodio, prohibido en algunos países. Esto me impresionó. Este ciclamato de sodio ha sido prohibido en algunos países y aún es permitido en otros, Ujú. especialmente en Latinoamérica, un edulcorante artificial no calórico. También puede estar combinado con otros edulcorantes. Entonces le colocan el nombre del otro edulcorante que es más conocido, que es más aceptado, pero por debajo está este. En bebidas gaseosas es muy común las que son light o dietéticas. Refrescos tipo cola, naranja, limón, Ujú. sabores tropicales, todo lo que diga light, ten cuidado con eso. Y jugos industrializados que dicen sin azúcar, que vienen en caja, en botella, que prometen un 0% azúcar. Cuando veas el 0% bien grandote, Corre. es porque, claro, aquí hay un claro elemento en todos estos productos que el marketing juega un papel Sí, crucial. crucial. Esto lo vamos a ver en el programa, porque como nosotros conocemos esto del marketing, el marketing es usado para tapar lo que no se debe ver y mostrar lo que sí se debe ver. Mm. Triste, infelizmente, como dicen aquí en Brasil. En yogures también, esos yogures bebibles que a veces se le compra al niño para que lleve a la escuela, que dice 0% grasa, 0% azúcar, activa las alarmas, activa las alarmas. Los que de pronto hacen promesas, no le va a dañar los dientes al niño. Bueno.
todo eso, ¿no? Esos son los más riesgosos para la salud. Sí. Los que prometen más cosas, esto de lo de los dientes, ¿no, amor? Ajá. Algunos, aquí vemos mucho en las etiquetas que prometen eso, O inclusive que un frescor bucal ajá, prolongado. contienen este tipo de ingredientes. Sí, y en edulcorantes de mesa, en los restaurantes, los panaderías, algunos sobrecitos o líquidos mezclan ciclamato con sacarina o aspartame. Imagínense. Entonces, imagínense lo que estamos consumiendo Y dañando la flora intestinal y de esto niños y daña la adultos. flora intestinal, sí. Así que ojo, ¿no? Ojo con esto. Queremos que cada uno, ¿verdad? Tome los que van a ver este programa. Recuerden, cada quien debe decidir qué consume, qué lleva a su cuerpo y debe investigar. Medicamentos y jarabes a veces traen ese sabor dulce y especialmente los pediátricos para que el niño lo pueda pasar. Y son los que tienen ciclamato. Tienen ese ciclamato, ese famoso ciclamato. En cafés instantáneos. Ese café que tú preparas y le das la vueltica y le echas 2 cucharaditas allí el agua caliente y claro, Y de está listo. pronto el olor y el sabor de ese tipo de café es atractivo, pero hay que revisar los ingredientes. Hay tés también que tienen este Más que elemento. todos los líquidos que ya vienen preparados. Correcto. Entonces, las bebidas que sean para dieta, que sean instantáneas, traen por lo general este tipo de endulcorantes. Está el neotame, el advantame. Anótenlos porque ustedes tienen que revisar las etiquetas de ahora en adelante. ¿Ok? Neotame, advantame, todos esos que terminen en ame, no es que te amen. Sí. El producto viene con estos edulcorantes que no son beneficiosos para la salud. Así que esto es un tema, ¿no? Esto es un tema profundo. Muchos de estos productos los nombran como mezclas de edulcorantes o los esconden con frases como sin azúcar, Ujú. endulzado artificialmente, sin calorías. Imagínense Si ustedes leen esta frase y el producto es dulce, están consumiendo estos productos. que no los van a beneficiar para nada. Sí, que no nos van a Mm, ayudar. sí. Bueno, mi amor, mira, aquí hay muy buenas noticias, nos aclararon todo. Em, En México le dicen a las tortas pastel y las tortas son las del Chavo del Ocho. Eso lo sabíamos, pero muy bueno que nos lo recuerda, Susan, para que todos aquí sepan. Y sí, precisamente en el Zulia se le llama bolo de bodas y le decimos a la torta negra torta de bodas y navideña, porque yo sé que la hacen con unas frutas que Y están que le echan maceradas, maceradas ron, le echan ron, whisky, maceradas en licor en licor, y sí. quedan deliciosas, por eso no lo olvidamos, pero se nos había olvidado. Gracias a todas estas amigas que nos recordaron, o sí recordaron, cómo se le llama a este bolo o torta de bodas. Vamos con lo positivo de todo esto, porque imagínense aquí uno hablando de estos endulcorantes, Ya, entonces, exacto. y Y de azúcar torta, refinada y y de de bolo. bolo, Ay, ay, pues ay. da hambre. Sí. Bueno, es la que va a tener buena clientela es nuestra amiga que es repostera que está aquí. Si invitó a sus clientes, todos están antojados ahorita de una torta. Vamos entonces a hablar de cosas buenas, positivas. Entonces, ¿con qué endulzamos? Esa es la parte más, la que más nos Sí, interesa, sí, ¿no? sí, Pero sí. claro, uno tiene que tener un punto de referencia y no podemos ocultar lo que está a la vista. Ujú. Este tipo de edulcorantes necesitamos conocerlo porque Sí, están allí, el mercado los ofrece, pero a veces por nosotros no leer, no informarnos, consumimos este tipo de productos que hacen daño, ¿no? muy bien. Em, Estuvimos investigando para darles a ustedes en esta parte información puntual. Tanto la stevia
como el monk fruit, exactamente lo que dijo una de las participantes en el comentario, que es lo que ella consume, que es el fruto del monje, stevia y fruto del monje o monk fruit son endulcorantes naturales, 100% naturales. La stevia viene de la planta natural que se llama Stevia rebaudiana. Practiqué un montón este nombre porque rebaudiana nunca lo había pronunciado tantas veces como lo voy a hacer hoy, aunque en la stevia sí dice Stevia rebaudiana A. Y el fruto del monje es eso, un fruto de Asia llamado fruto del monje, y el endulcorante que sale de él es el famoso y conocido monk fruit. Son idénticas las propiedades de ambos. Ambos se pueden utilizar, pero vamos a ver qué tenemos que conocer en este caso de estos dos endulcorantes 100% naturales. Por ejemplo, la stevia es originaria de Paraguay y de aquí de Brasil, por eso es que nosotros estamos felices porque aquí conseguimos la stevia en todas sus presentaciones y de muy buena calidad. Y en cuanto al fruto del monje, monk fruit, es de Asia. Entonces es un poquito más costoso en todos estos países porque es un producto importado. ¿Cuánto endulzan ellos? Son 200, 250 o hasta 300 veces más dulces que el azúcar normal refinada, que es dañinísima para el organismo, pero estos dos tienen algo que hay que amar. No aporta calorías, Maravilloso. lo que quiere decir que tienen muchísimos beneficios. La hoja seca molida de la stevia endulza, muy sabroso, y por eso se tiene que usar en mínimas cantidades. Y igual ocurre con monk fruit, endulza más que el azúcar y se usan pocas cantidades. ¿Cuáles son sus beneficios? No elevan azúcar en sangre porque ellos van directo al intestino, el intestino los procesa de una manera natural y de una vez ellos salen del cuerpito sin hacer ningún cambio negativo en sangre. Es, estos dos son aptos para personas con diabetes, imagínense eso. No tienen calorías, no tienen carbohidratos, pueden ayudar a reducir el consumo de azúcar en la dieta porque no nos hacen obsesivos por el dulce. En el caso de la stevia, esto ocurre porque él tiene un pequeño amargor. Sí. Se le Entonces, siente ese sabor sí, amarguito de fondo. entonces la gente muchas veces, después de unos días utilizándolo, por aquí dice una participante, me da ganas de vomitar cuando tomo Stevia. stevia. Por aquí me dijo, no sé si fueron ganas de vomitar lo que dice, pero por aquí dice que no, no. Sí, le da mareos, le da mareos. Ella lo rechaza. Esos son respuestas de rechazo que te da el cuerpo. Puede ayudar a reducir el consumo de azúcar por eso, porque la persona lo que está esperando es el dulzor de estos endulcorantes o del azúcar blanca y no recibe esa respuesta con con la stevia. El monk fruit es un dulce más parecido a las Ajá. azúcares que normalmente se conocen. Sin embargo, ya vamos a hablar de cómo consumirla. También en cuanto a estos dos, tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, todo lo contrario a los endulcorantes. Que te inflaman. Y aquí vamos con un dato importante para las que nos han dicho consumo panela, consumo papelón, consumo azúcar morena, consumo azúcar moscabada. Esos dulces también inflaman. Es la diferencia con la stevia y con el fruto del monje. No inflaman la célula a nivel celular. Todos los demás dulces, incluyendo la miel, tienen un proceso en el cuerpo.
que inflaman a nivel celular dependiendo de la cantidad que consumamos, del estado de salud que tengamos, y el cuerpo sí absorbe, en este caso, el dulce de todo lo demás. Solo stevia y fruto del monje hasta ahora está científicamente comprobado que son antiinflamatorios. Y si se usan lo más natural posible es mejor, porque también algunos procesos pueden producir estos efectos inflamatorios. Y estas dos azúcares son aptas para cocinar y para hornear, o sea que resisten altas temperaturas. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tomar? La stevia es segura, el monk fruit también es aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos. Sus siglas significan Food and Drug Administration. ¿Qué tal mi inglés? Perfecto, No, hay que preguntarle a Karen, a perfecto, Jordana y a Yolanda. perfecto. Pero ojo, evita el consumo excesivo de productos ultraprocesados que dicen tiene endulzado con monk fruit y con stevia. Eso es falso. Si ya es un producto ultraprocesado, está anulando los Y beneficios las de estos propiedades. dos endulzantes naturales. Todas las propiedades quedan en cero. Eso es mentira. Algunas personas pueden experimentar náuseas, hinchazón, presión bajas con dosis muy altas de estos dos endulcorantes naturales. Así que cuidado con las cantidades. Todo en exceso es malo. Nos podemos comer una fruta, nos podemos comer un alimento que sea muy nutritivo, pero si nos vamos a los extremos, y eso es una costumbre que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente una mala costumbre, nos dicen, miren, el jarabe de noni es bueno. Nos levantamos tomando noni en ayunas, a la media mañana nos tomamos otro poco, a mediodía Es que otro hubo un poco, tiempo en que el noni no estaba ni en las matas porque la gente empezó a comerlo lo y comían en como fruta. batidos día y noche y toda la semana. Vino de noni, jarabe de noni, todo lo hacían dulces de noni. Entonces, lo mismo ocurre con esto, tanto la stevia como el fruto de monje, es algo que debemos consumir en pocas cantidades. Desacostumbremos el paladar al dulzor de los productos, vamos a acostumbrarnos al dulzor de la vida. No se recomienda abusar de estos dos productos durante el embarazo ni en ningún momento. Y las embarazadas deben, por supuesto, al igual que con otros alimentos, pedir la supervisión médica. ¿A qué sabe la stevia? Tiene un sabor intenso, endulza mucho más que el azúcar, igual el fruto de monje, pero Sí tiene ese saborcito sí, amarguito, nosotros lo sabemos porque hacemos tortas pero hechas de stevia, ya ya uno nos se acostumbra y acostumbramos. Sí. recuerden que el paladar se va limpiando. Cuando uno deja de consumir azúcar y todo este tipo de productos, las papilas empiezan a funcionar mejor porque se purifican, pues empiezan ahora a sentir los sabores de los alimentos. Ujú. Las personas están acostumbradas a degustar el azúcar, Sí. pero no los alimentos. Ujú. Mire, aquí hay unas preguntas muy buenas, ¿ok? ¿Por qué la stevia tiene un sabor amargo, ¿verdad? Pero si la haces en infusión y solo usas en gotitas, no sabe mal, sabe mucho mejor. Muy bien. Aquí me están preguntando por el Instacream. Tendría yo que saber cuáles son los componentes del Instacream. Si tienes por allí un empaque, nos puedes decir cuáles son, qué dice, porque no sé, no conozco el Instacream. Y ojo, en Netra vamos a leer varias etiquetas y vamos a aprender mucho de esto, ¿ok? En el curso. Dice, uno va acostumbrando las papilas gustativas y luego el azúcar sabe diferente, es verdad, y a uno le repugna luego el azúcar. Y la stevia que viene en bolsa y es de color blanco, maravillosa pregunta. ¿Cómo elegir bien la stevia? Revisa siempre la etiqueta, porque yo puedo decir que la stevia que viene blanca es mala y estaría diciéndoles una mentira. Ajá. Y que la que viene en gotas también es mala
y estaría diciéndole mentiras. Entonces, ¿qué debe decir la etiqueta? Debe decir 100% extracto de stevia o rebaudióxido A. Rebaudióxido A. Debe decir eso y no contener más nada. Si dice algo más, Si trae el abecedario B, C, D, E, F. evita las que están mezcladas, que eso lo dice atrás, con aspartame, con sucralosa, con acesulfame K, con ciclamato, que ya Alejandro explicó todos estos nombres enredados. Entonces ustedes, si ven esos nombres, aunque diga 100% extracto de stevia, es mentira. Hay algunos muy buenos, algunas marcas muy buenas que por aquí no vamos a hacerle publicidad a ninguna marca, pero en Netra se las vamos a dar porque ya es un curso privado para que ustedes estén seguros de lo que consumen. Si la stevia no tiene el amargor que acostumbramos a sentirle, no es stevia. Ustedes guíense por eso. Si ustedes prueban la stevia que les diga 100% natural y viene en polvito blanco y sabe a azúcar, ¿y dónde está la amargor? ¿No está esta si es buena? No es stevia. La stevia siempre tendrá ese sabor particular. Pero como dice por aquí Susan, si se hace en infusión, ¿verdad? Y a veces uno depende de con qué infusión lo haga. Por ejemplo, a mí me fascina cuando la preparo con hibisco, con flor de Jamaica o con frutos que sean cítricos, ¿ok? Si en los primeros ingredientes aparece, aunque por delante diga 100% stevia, si aparece maltodextrina, dextrosa, todas las osas, glucosa, es porque tiene azúcar escondida. Y lamentablemente algunas etiquetas no dice cuánta cantidad de estos ingredientes tienen. Entonces viene teniendo un 3% de stevia y todo lo demás es glucosa, dextrosa, sacarosa, etcétera, etcétera. Si ustedes la compran orgánica, hay marcas certificadas. Busquen esas marcas certificadas y cómprenlas en lugares de buena fama Y que siempre vende se productos consigue, naturales y sí se se consigue. Aquí, consigue. por ejemplo, tenemos tiendas naturales que son reconocidas y tienen productos nacionales e importados de calidad. Y ellos nos explican por qué no venden algunos productos. Entonces, hay gente seria todavía en el mercado en cuanto a estos temas naturales. Si es en hoja molida, mejor. Asegúrate de que esté bien limpia, que venga de una buena procedencia, porque recuerden que así como nosotros limpiamos las hojas que comemos en las ensaladas, no podemos limpiar la stevia porque la stevia ya viene seca y procesada, molida. Entonces, si no viene empacado, no logramos saber cómo la han procesado. Yo les recomiendo que siembren su matica de stevia en casa. Nada de esto tiene que ver con el fruto de monje. Ellos, si vienen ya empacados y en marcas reconocidas, que son 100% recomendados. Muy bien. En conclusión, amores, la stevia puede ser tu aliada si es pura, si es buena. Pero ojo, muchas marcas la mezclan con químicos que queremos evitar. Así que Hay que aquí. leer. Hay que leer la etiqueta, hay que investigar. Recuerden que esto requiere ocuparnos. Y menos es más. Si en la etiqueta ustedes ven 100% stevia y hay una lista así de componentes, no es 100% stevia. No es. Entonces, ya allí se llevan hoy un tip importantísimo y con eso pueden preparar tortas. Ya nosotros tenemos por allí unas recetas preparadas para el curso de Netra para que hagan unas deliciosas tortas con stevia o con fruto de monje. Ahora veamos cómo afecta esto los neurotransmisores y las hormonas. Porque el consumo excesivo de azúcar y edulcorantes afecta la producción de serotonina, de dopamina y de GABA. Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿En qué termina esto, Ujú. pues? ¿O a dónde nos conduce? Más ansiedad, cambios de humor, cansancio crónico,
Dime si estos síntomas tú los estás padeciendo. Más ansiedad, vives ansioso. Dime ahí en el chat Ujú, si tienes ansiedad, cambios de humor, cansancio crónico, te sientes agotado, agotada, insomnio. Dime ahí en el chat, coméntanos allí si tengo estos síntomas. ujú, A ver. Porque, ¿qué ocurre? Que también se dispara el cortisol, la hormona del estrés, altera la insulina y muchos síntomas físicos y emocionales mejoran cuando reducimos el azúcar, incluso sin medicamentos. ujú, Entonces hay que esforzarse en aplicar estos cambios mm, y hacerlo lo antes posible, hacernos conscientes. ¿Y exacto. qué pasa con los niños? Porque Ay, este es el Dios otro santo. tema. Los niños son más sensibles al azúcar. No Sí. solo por su cuerpo pequeño, sino porque su sistema nervioso aún se está formando. El exceso de dulces, jugos artificiales, productos light afecta su concentración escolar, su estado de ánimo, la relación con la comida en el futuro. O sea, cómo un niño se va a relacionar con la comida influye, ajá, mira, ahí están comentando, Sí. influye en cómo el que esté consumiendo azúcar. En el curso de Netra vamos a analizar el efecto de la alimentación y del azúcar Ujú, en todos, incluyendo los niños. Lo vamos a ujú, ver en el programa ujú, de Netra. Así ujú. que queremos todos aprovechar, si los que son padres están aquí y están criando, bueno, necesitamos ocuparnos ahora de este tema porque va a influir, ¿no? Sí. Considerablemente en la salud de los muchachos, Exactamente. de los niños. Es importantísimo que analicemos todo eso. A veces nosotros decimos, ay, el niño está inquieto, el niño no tiene concentración. ¿Cuál niño o niña eras tú en el dibujo de en la miniatura que pusimos para la invitación de este Sí, programa? ¿Cuál la eres? portada del ¿Cuál podcast. era de la portada? Y en qué lado están tus hijos? A veces están irritables. A mí me fascinó esa portada Vamos a porque ver, vamos a compartir. habla muchísimo de lo que puede estar ocurriendo o de lo que está ocurriendo. Puede estar, no, amores, de lo que está ocurriendo en el organismo del niño y de lo que nos ocurrió a nosotros desde temprana edad y por qué nos cuesta tanto ahora dejar el azúcar. Una de las niñas está buscando ya a esa pequeña edad el dulzor en dulces artificiales, pero en realidad lo que viene después de eso es un estado de ánimo caótico. Y entonces después decimos es que es la adolescencia, es que ya tiene 10 años, es que ya está cambiando, es que está preadolescente. No sabemos qué excusa utilizar. Pero la otra está súper activa, súper feliz, comiendo frutas naturales. De las dos, ¿cuál irá a tener problemas en el páncreas, insulina, de glicemia? Es una respuesta súper fácil. Entonces aquí están preguntando mucho de ustedes si productos, bebidas que vienen en bolsas o en potes, que si son malas, con diferentes nombres. No voy a dar nombres, porque sería hablar de algunos países específicamente y no lo vamos a hacer. Pero si lo que viene en esa bolsa es ultraprocesado, viene en polvo y te dicen que es algo natural, pero viene en polvo, es un ultraprocesado y nada más tienes que mirar la etiqueta. Si dice sabores artificiales, color artificial, si dice un número tal, los endulcorantes vienen por números. El único número que puede decir una bolsa es E460, es el número de la stevia 100% natural. E460. Si dice eso o dice stevia, ya se me fue la palabra, vamos a ver si la recuerdo. Es que esa palabra para mí es de verdad que bastante difícil.
pronunciarla. Entonces, y Ahí aprendérmela, está, rebaudió, rebaudícido, re, rebaudiócido, rebaudiócido A. rebaudiócido A. Si dice eso, es stevia. Si no, si tiene otros números, si no es E460, entonces son otro tipo de edulcorantes que se les da el nombre en número para poder ocultarlo, porque nadie estudia qué número es la sacarosa, qué número es los demás edulcorantes que hemos hablado. ¿Ok? Entonces, por favor, atentos con eso, porque queremos pensar qué estamos haciendo con los niños, con las generaciones futuras en la familia. Y mira la etiqueta, no preguntes, ¿puedo comer esto? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que no es bueno? Mira la etiqueta para que revises la cantidad de azúcares ocultos que vienen en todos los productos. Sí, porque es cuestión de detenernos a mostrarnos cariño y respeto. Ajá, ¿qué voy a comprar para llevar a mi boca y a mi cuerpo? Amores, casi que el 100% de los productos que Alejandro y yo revisamos en el supermercado contienen azúcares. Sí. Entonces, abuelo y abuela no consumían azúcar como nosotros. No, porque ellos iban al mercado y compraban las cosas, era en un saco. Y compraban panela. Compraban era Era panela y agarraban el un único saco dulce que usaban. y, ¿cómo no? Consumían los carbohidratos, pero de la tierra en su primer estado, pues, y compraban la yuca, la papa y otros que, el ñame, que lo consumían, pero era de la mata, de la tierra al saco y el saco lo llevaban a la casa. Sí, Y la proteína le picaban el trozo de cochino, el trozo de carne, los huevos y todo, hasta lo metían en otro saco. O hasta salaban la comida, salaban la carne. totalmente diferente a lo que estamos viendo Era ahora. todo salado y no había ese proceso, ese ultra proceso en los alimentos. Exactamente. Y endulzaban con el jugo de la caña, el papelón, de manera que la gente a veces dice, ay, ¿por Y qué? hasta con azúcar blanca. Pero Ah, entonces no consumían todos los potes que uno consume, que todos tienen azúcar procesada, amores. sí. Hay que entender eso. Y tampoco consumían azúcar en la cantidad. No había McDonald's para nuestros abuelitos. No habían todo ese tipo de... Pero aquí hay un factor que no lo hemos mencionado, pero lo vamos a analizar en Netra. Los elementos del entorno no eran los mismos que tenían los abuelos. No había Exactamente. celulares, computadoras, Ujú. televisores, programas de serie, de manera que la gente llevaba un estilo de vida muy distinto. Ahora los niños tienen adicciones a los dispositivos electrónicos, los adultos también, junto a la ansiedad de la vida y la mala alimentación. Estamos en una carrera, en un paso sostenido de ansiedad que los alimentos terminan reventando el saco, ¿no? Reventando la bolsa. Sí, Y es importante que uno pueda identificar de forma consciente todo lo que está influyendo en nuestra vida. Y todavía algunos, a veces algunos llegan a terapia y dicen, no sé por qué estoy tan ansioso. sí. Y empezamos a averiguar y a preguntar qué comes. ¿Comes azúcar? Sí. ¿Harinas? Sí. ¿Duermes bien? No. ¿Consumes gaseosa? Sí. Ujú. De manera que ejercicio, no. ¿Descansa? Tampoco. Entonces es un todo, ¿no? Exactamente, no nos queremos quedar solo con Sí. algo literal y decir ahora no voy a comer azúcar, pero mira esta experiencia aquí tan interesante. Bueno, necesitaríamos un montón de programas para hablar de este tema, por eso es que en Netra lo vamos a tratar en una clase completa. Dice, acabo de salir de un fuerte malestar de gripe, me compré un jarabe para la tos y era muy dulce. Lo que estamos hablando, mi amor, el jarabe de tos no puede ser dulce. Siento que quedé muy resentida del estómago. Igual tomé bastante miel de abeja. Imagínate, lo dulce inflama y la gripe necesita que desinflamemos los órganos. Ahora mi estómago me arde mucho, inflamación.
Ahora entiendo que posiblemente fue por el jarabe y la miel de abeja, aparte de si tomaste algunos calmantes. Entonces todo esto hizo que hubiera inflamación estomacal, gastritis, gastritis. itis, inflamación. Ok. Después de aprender todo esto, vamos a llevarnos unas ideas sencillas. Si me da tiempo, les voy a leer unas etiquetas aquí que bajé para enseñarles a comprar la stevia. ¿Qué tips nos vamos a llevar hoy? Anoten rapidito para ver si leemos algunas etiquetas. En adultos, los que quieren empezar con este proceso de bajarle al azúcar. Sí se puede. No digan mañana voy a dejar de consumir azúcar porque eso no es verdad. Vamos a ser sinceros, venimos transgeneracionalmente comiendo azúcar. Nuestras células piden azúcar, nuestro cerebro pide azúcar, pero nosotros mandamos en nuestras células y en nuestro cerebro. Tomemos las riendas del asunto y vamos a comenzar ya. Vamos a engañar al cerebro y vamos a ir bajándole en un proceso, pero que sea progresivo, no poco a poco. Podríamos dejar de hacerlo en una semana si nos lo proponemos, en 15 días o dentro de un mes estar diciendo, como dijo una participante muy equilibradamente, no consumo azúcar, pero a veces me como una torta. Algunos que hacemos eso ahora nos, nos repugna. Alejandro y yo tuvimos una Sí. experiencia reciente. No sé por qué lo hicimos, pero dijimos, bueno, estábamos en uno de estos días de paseo rico, conseguimos una cafetería de esas que nos gustan, entramos, no había nada light y si hubiese habido light, sabemos que no era light, por No lo relay. tanto, nos compramos un ponquecito, pero una cosa deliciosa con blueberry. Wow, nos repugnó tanto después de que nos comimos esto. Ya ¿Qué estamos la tan costumbre? desacostumbrados al azúcar que a los 10 minutos estábamos los dos diciendo, no Sí. sabemos ni por qué hicimos esto, pero Eh, no lo soportamos. Nosotros eh, comemos tortas en casa hechas con stevia. stevia. Y ahora Eso que es muy me voy a, rica. Ya sí, después uno se acostumbra. Creo que algunos comentaron eso. No, después uno se y acostumbra. con eso del saborcito amargo, ya estamos acostumbrados, pero ahora tenemos también el fruto de monje que me di a la tarea de investigar más para prepararme para el curso de Netra con ustedes y Alejandro y yo hicimos investigación. Entonces ahora tenemos esa otra opción, fruto de monje, porque ese sí no trae el amargor, ¿ok? En adultos, ¿qué debemos hacer para comenzar ya mismo? Beber agua en vez de bebidas, batidos, no licúen la fruta porque eso también altera el azúcar en sangre. Entonces coloquen rodajas de naranja, de lima o de limón y así tendrán un sabor mientras se desacostumbran al azúcar. Esto de colocarle esas rodajas al agua es bueno porque primero siguen hidratándose, pero le van a conseguir o le van a complacer un poquito a las papilas para desacostumbrarlas a lo dulce. Cuando les provoque lo dulce, si tienen esa agüita con unas rodajas de naranja, delicioso. Puede ser inclusive de mandarina. No expriman la mandarina, el La limón ni la naranja. rodajita, la rodaja. Solo coloquen la rodaja. Quizás en Estados Unidos esta es muy común hacer las limonadas de esta manera, ¿ok? Ese saborcito va a ayudar a las papilas para que se vayan desacostumbrando de lo dulce. Es preferible que coman fruta cuando les provoque un dulce. Entonces, a veces decimos que cuidarse es alto costo, pero eso es mentira. Porque si ustedes tienen un manojo de fresa y tienen un trozo de torta, comparen los precios. ¿Ok? Ah, Comparen los precios. O la fruta que esté de temporada. Eso sí, lo que estoy recomendando no siempre sirve a los diabéticos porque la fruta, ya cuando eres diabético, tienes que tomar otras sí, alternativas, otra otras medidas, alternativa. exactamente. No licúen la fruta, cómansela natural, de eso vamos a hablar en letra porque tenemos tanto por decirles, pero poco tiempo para hacerlo, ¿ok? Recuerden que las frutas tienen ya una carga calórica y tienen endulzante natural.
Con las frutas que ustedes se coman en el día, sobra y basta. No pueden tomar panela, ni papelón, ni miel de abeja si comen fruta. Y necesitamos la fruta para la fibra. ¿Ok? Es comer, masticar la fruta. Ujú, muy bien. Por eso es que le decimos, estos tips no son para todos, no son para diabéticos. Y para los niños, acostumbren desde pequeño a los niños a que beban agua pura, por favor. A consumir frutas en vez de batidos de fruta. Y por favor, no compren cartoncitos de jugo para la merienda de los niños en el colegio. No les hagan eso a sus hijos, amores. Luego no digan que el niño salió eléctrico del colegio y que ustedes no saben por qué. Si ustedes son tan tranquilos, ¿por qué este niño está así? Pantallas y jugos de cartón. Y aparte el ponquecito que le meten en la lonchera. Como el coctelito perfecto, ¿verdad? Dios, y después decimos que son los niños. Yo ahora cuando veo un niño así, miro y busco a ver quién es el papá. Porque a veces la mente me llevaba a decir qué niño insoportable. Y quién No, sabe qué le dan al papá también, ¿no? qué padre insoportable que fue mal alimentado y ahora está alimentando mal a su hijo. Sí. Por favor, lean las etiquetas de lo que le compran a los niños para llevar al colegio. Léanlas, ¿ok? Ahorren en salud y hagan seres óptimos en inteligencia para el mañana, por favor. En adultos y en niños, en el segundo tip, endulzar con stevia pura. A los niños les pueden dar de vez en cuando miel 100% natural, que ustedes estén seguros que sea 100% natural, pero con moderación. Si no les dan a los niños esto, mucho mejor. Pero si los van a desacostumbrar ya de bebidas que ustedes les dieron, pues entonces es mejor que comiencen por darles miel, no mermelada, miel pura de vez en cuando. ¿Ok? Pero queremos desacostumbrar el paladar del niño a los dulces. Y la mejor manera es empezar a quitarlo de a poco, porque el niño se va a resentir. Cuando lo hacemos, empezamos a percibir el delicioso sabor y aroma natural de las frutas. No dañen el paladar de los más pequeños. Así usen stevia o miel que sean momentos especiales. Y el niño cuando se desacostumbra, después no le Después provoca. no le provoca. Tenemos dos sobrinos que no les gustaba para nada los dulces, ni tampoco les gustaban las bebidas gaseosas. Les repugnaban. Lamentablemente pudo más el marketing porque ahora al menos una de ellas sí consume este tipo de cosas. Pero todavía sigue más por el gusto de lo salado que de lo dulce. Si es una torta, un pastel, un bolo de boda, eso no lo comemos a diario. Eso podemos darnos el gusto cuando sea una ocasión especial. Y el café, diría mi esposo, y el café, miren, colóquenle canela al café. Empiecen a acostumbrar el paladar a café con canela. Esa combinación tiene unas propiedades maravillosas. Vamos a hablar más adelante de esto. Y acostumbren el paladar a saborear el delicioso café y el cacao con todas sus propiedades. No crean que porque tiene dulce y leche es mejor. Desbarataron el chocolate y desbarataron las propiedades del café cuando le agregan azúcar Y leche. y leche. Ahora, si se la pueden comer con stevia o con fruto del monje, eso sería lo apropiado si no quieren dejar el dulce de buenas a primeras. Y miren, aquí una receta rapidita, hagan panquecas o panqueques de avena o harinas de almendras y la mezclan con plátano. El plátano le da el dulzor delicioso. O el camburo, el banano. Camburo banano en otros países, ¿verdad? Puedes colocar también dátiles para endulzar estas panquecas, uvas pasas, les puedes poner blueberry, cranberry. Eso dan dulzor y sabor en vez de utilizar harina y azúcar para hacer panqueques para los niños. Prueben por favor, ahora conseguimos muy buena harina de almendras, muy buena marca también, y harina de avena sin gluten si el problema es el gluten o el tema es el gluten.
No usen la comida como premio o consuelo emocional. Ay, no, que yo acostumbraba a decir eso antes. Como es el fin de curso, me voy a dar un regalito y me compraba un postrecito con azúcar. Si son varios cursos que terminan seguido, no está bien. No está bien y además no alimentemos el código de que el azúcar es un regalito, porque eso es falso. Bueno, me voy a comer una tortica Pero, sa- porque me provocó y bueno, si viene con azúcar no hay problema porque tengo un año sin comer azúcar y a mí ya eso ni no me va ni me viene. Pero ahora tenemos la ventaja de que estamos conociendo cómo sustituir el azúcar refinada. que es lo mejor, que es lo mejor, ¿no? Empezar a No, sustituir. no queremos dañar los neurotransmisores, las hormonas, la tiroides, la hipófisis, tu sistema nervioso, páncreas y la lista continúa. Y miren, aquí les va un reto, háganlo cuando nomás puedan con toda la familia, un reto familiar de una semana sin azúcar, utilizando los sustitutos como stevia o fruto de monje. Y hacerlo como un Y juego. háganlo como un juego, pónganse puntos, colóquense penitencias, disfruten de hacerlo porque van a cambiar el estilo de vida. Si ustedes tienen a la mano stevia natural, cuando hagan este reto, se les va a hacer fácil. Ya saben cómo comprarla, ya saben que pueden utilizar el fruto de monje y cualquier pregunta nos la hacen por el chat de Ah, voy a WhatsApp. colocar. Quienes de ustedes no estén en el chat de WhatsApp, entonces entren al chat de WhatsApp y pregunten, hagan preguntas con respecto a esto que hablamos hoy, ¿ok? Estaremos atentos para ustedes. Y quienes ya van a empezar el curso de Netra tendrán una semana completa para plantear sus preguntas por el curso de Netra y aprenderemos muchísimas cosas importantísimas. Recuerden, no se trata de eliminar todo lo dulce, no, no estamos diciendo eso. Se trata de elegir conscientemente lo que nutre, no lo que anestesia. Y el azúcar refinada y los endulcorantes anestesian. Recuerden, panela, papelón, azúcar moscabada, miel de abejas. También hay que consumirlas con cuidado. Si Sí. queremos es desaprender a lo dulce, no podemos entonces decir, no, yo continúo con el papelón, yo continúo con esto. No, Hay que hacer cambios. hay que hacer Y cambios. recuerden, querida comunidad, que esto forma parte de respetar nuestro cuerpo, sanar las heridas de la infancia. Tiene mucho que ver. Ujú, Hay quien dice, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Es que si no nos cuidamos, estamos desatendiendo ese niño interior, nos estamos faltando el respeto, porque la manera como nosotros nos alimentamos dice mucho de cuánto nos queremos, cuánto nos respetamos. Por ujú, supuesto, hay que seguir atendiendo la parte emocional. Y es mm, lo que vamos a ver en el programa de ujú, Netra. Y quiero, bueno, yo aprovechar de decirle a la comunidad, como dijimos al inicio, que algunos se unieron luego de que empezamos el programa, que como está por iniciar este programa de neurotransmisores llamado Netra, y va a ser un programa valiosísimo, que hay una parte que se va a compartir gratuita. exactamente. Deseamos que tú puedas invitar a tus conocidos, a tus amigos, porque estamos por pisar los 3.000 suscriptores en el Mm, canal. mm, Si tú invitas a otras personas a sumarse al canal, es posible que ellos también puedan beneficiarse de este programa. Y hoy, con este podcast, estamos celebrando los 500 videos o programas en nuestro canal y queremos que sea un video que marque sin duda este programa de Netra. Así que es una transmisión que tiene un significado especial. exactamente. Recuerden que tienen oportunidad también al curso, oportunidad de entrar al curso de Netra también, haciéndose miembros de nuestro canal. Y en cualquier país del planeta donde tú estés, le das al botoncito aquí abajo que dice Unirse. unirse o unirme, dice en Unirme, ¿no? otros dispositivos. Y allí vas a la membresía Inner Circle y no solamente este curso de Netra, sino que todos los cursos que ya están disponibles
entonces vas a poder disfrutarlos y los que vienen. ¿Ok? Prometimos que íbamos a entregar algunos cupos para las personas que hicieron invitación, pero solamente leí por aquí de dos personas que invitaron. Así que esas dos personas reciben hoy como regalo por nuestros 500 videos, reciben de regalo el cupo, porque estoy buscando quienes más hayan dicho me invitó fulano y no consigo a nadie más. Entonces por aquí Bueno, yo hice un capture, vamos a ver. pero ¿qué te parece si mientras terminamos, bueno, yo quisiera hacerlo. Alejandro es malcriador con Bueno, ustedes. yo quisiera hacerlo porque yo sé que lo que yo voy a compartir con ustedes es bienestar, es salud. Muy bien, entonces el primer cupo hasta los momentos Ah, es para Laudi. Laudi, estás dentro de Netra. Allí dos personas dijeron que fueron invitadas por Laudi, Joslenis López y Jitzer ya va, pero Martínez. déjame darle el anuncio para que le demos chance a la gente. Ujú. Si en este momento los que están aquí invitan a sus conocidos a que entren a la transmisión en vivo, que ya está por terminar, y comentan en el chat, te invito fulano, ¿te Exactamente. parece? Sí, consentidor. Y recuerden que viene ahorita la despedida, el video de cierre. Tienen chance. Unos 10 minutos Tienen tienen. como unos 10 minutos antes que se corte la transmisión. Entonces, este momento, porque ya el grueso del programa lo tuvimos, de manera que tú puedes aprovechar ahorita, invita a tus conocidos, pam, 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 que se suscriban, que entren, que ingresen y digan aquí en el chat. Me invitó Me y invitó diga tu nombre. me invitó Alejandro, me invitó Juan, me invitó María, me invitó fulano. Muy bien. Mi amor, voy a decir la segunda que se ganó el segundo cupo Bueno, le hasta los estaba dando momentos. chance, no digan después que no los ayudé. Le estaba dando chance a ustedes para que aprovechen de ingresar los que no, los que están llegando, porque hay gente que está llegando. Amor, tú estás haciéndome trampa para darle mucho tiempo a esta gente maravillosa. Bueno, aprovechen allí. También Dayana Suescun tiene el segundo cupo que vamos a dar hoy para Netra porque Bexy Dávila comentó que fue invitada por Dayana Suescun. Entonces allí están los dos cupos que hasta los momentos eh, podemos entregar, ¿ok? Vamos a ver si hay alguien más que diga hasta el final quién lo invitó para poder darle otro cupo. Mientras terminamos y dando Ajá, y chance los a que que van esto a ver el termine, programa en diferido. no, los que van a ver el programa diferido tienen la oportunidad de entrar al chat de WhatsApp. Ah, voy a dejar el enlace allí. Sí, para que allí vamos a seguir hasta mañana dando oportunidad de ingreso al curso de Neta. Mira, ahí está diciendo alguien algo. Muy bien, léelo tú, mi amor, Me porque yo voy invitó a Lady leer. Espinosa. Lady. Livia Espinosa me ¿Ah? invitó Lady Espinosa. Lady Espinosa. Bueno, mi amor, anota Lady Espinosa. Vamos a ir anotando por aquí. Vamos a Lady, darle chance a la audiencia. Le estoy dando vamos a ver chance. si tomo también un capture de Les estoy dando. Ah, mira, cómo entran en la membresía de Venezuela, amor. Ajá, tienen que comunicarse con nosotros para la membresía desde Venezuela. Le piden el número telefónico a quien te invitó a este programa y nosotros te atenderemos por privado o Ingresa al entras grupo. al chat de WhatsApp y por allí consiguen nuestros contactos para poder decirles cómo entrar desde Venezuela, que no está el botoncito. ¿Ok? Ok. Entonces, Gracias, Beira, por recordar. los nombres. Me invitó Muy Lady Espinosa, Lady. ¿Y quién es la otra? Laudi Ajá. y también Laudi. Dayana Suescum. Tres cupos estamos entregando hoy. Mientras ustedes siguen comentando, damos chance a que otros comenten. Fíjense, les voy a decir algo bien interesante que conseguí aquí en unas etiquetas de a la hora de comprar.
Stevia. Esto es muy importante. Oído. Stevia líquida. Conseguí una por aquí, ayudada por los que saben de este tema. Fíjense lo que dice la información nutricional. Cero calorías, cero grasas, cero carbohidratos, cero azúcares añadidos, cero sodio. Más abajo dice, no es fuente significativa de grasas saturadas ni de grasas trans. Cero agregados. Stevia líquida de 180 gramos. Esta stevia es apta, aunque es líquida. ¿Por qué? Porque el proceso de sacar el líquido de la stevia no es un ultraproceso que dañe las propiedades de la hoja. Pero hay otras stevias que son líquidas y fíjense lo que dice, extracto puro de stevia. Noten la diferencia. Contiene manitol, crospovidona, dióxido de silicio, aunque todo lo demás dice 000. ¿Qué ocurre entonces con esta última que les estoy diciendo? Tiene agregados que son químicos. Aunque contiene extracto de stevia, no tiene azúcar ni calorías, sí contiene otros productos, por lo tanto no es 100% natural, no sabemos cómo le va a caer eso a nuestro cuerpito, porque está combinada con aditivos y rellenos. Se les llama rellenos, Sí. manitol, dióxido de silicio. Hay que buscar una stevia entonces que sea en realidad 100% limpia y natural, ¿ok? Aunque podría ser buena y se puede usar ocasionalmente si la vas a comprar como sustituto de azúcar para usarla todos los días en tu casa, no es buena. Ahora, si te vas a tomar un café con tus amigas en una panadería y no hay stevia 100% natural y te provoca el dulcito del café y consigues un sobrecito de esta o gotitas de esta, puedes usar stevia en vez de azúcar refinada. ¿Ok? Es lo que queremos, que ustedes entiendan y aprendan a comprar, a sustituir. Y hay otras marcas que ustedes deben también revisar porque no todo lo que dice adelante 100% natural es bueno, ¿ok? Las marcas, tanto de esto como de el fruto de monje, nosotros les vamos a decir exactamente las marcas más recomendadas internacionalmente, que no son tan costosas, para que ustedes así hagan sus postrecitos. Por aquí alguien decía que vamos a volver a la era de los cavernícolas, que hay que volver a la era de los cavernícolas para poder cumplir con todo esto que estamos hablando Bueno, aquí. mire, ahí están escribiendo y yo les di tiempo a la audiencia. Ajá. Ya tienes los nombres de quienes dijeron anotados, mi Ahí amor. está, Ujú. ahí están, así que bueno, te dejo para que tú los leas. Muy bien, dice por aquí, me invitó Lady Espinosa, ya estás dentro, Lady Espinosa, estás dentro de Netra. Sisto Seijas dice, me invitó Evelyn de Seijas. Esto es una trampa. ¿Qué? Esto es una trampa frontal. Ah, sí, esto, bueno, pero la familia se vale. Ellos son una sola carne. Ellos son... Bienvenido, Sisto. Sisto, bienvenido. Eres bienvenido. Necesitamos apoyo de hombres. Que lleguen los hombres. A ver, ¿dónde están los hombres de Pero la es que la que transmisión? entra es Evelyn, no es Sisto. Ah, Sisto es invitado de Evelyn. Sisto, entonces invitar a otro. Sisto. Muy bien, Sisto, invitar a otro para que te sumes al programa. ¿Dónde están los hombres de esta transmisión? Que me apoyen. muy bien. Necesito apoyo, apoyo. Por aquí dice, Puro apoyo para ella y para mí. ¿Dónde está el apoyo para mí? A ver, los hombres. mi amor, aquí está otro. Apóyeme que me voy a ir triste de la transmisión. Necesito apoyo. Quiero un grupo de hombres en Netra. Dice por aquí, Joana de Orozco, soy invitado por Joana Pérez.
Cerrato, Joana Pérez. Tú estás anotando los nombres que te estoy dando, tienes un desorden y después no sé de dónde vas. Ya, Joana Pérez. Ajá, Joana Estoy Pérez. dándole chance a mi amigo Sisto. Muy bien. Me invitó Erladis. Erladis. Muy bien, ya estamos un minuto sobre tiempo, mis amores. Voy a anotar a Sisto. Sisto, destácate. Soy Joel Rojas. Jacqueline Mora de Rojas me invitó. Eso. José Suescún, bienvenido. A ver, ¿a quién más anoto? Esto es fiesta para nosotros en realidad. Yo iba a entregar dos cupos y Alejandro hizo que esta gente se activara. Bueno, yo les voy a decir aquí a todos los hombres que me van a apoyar en Netra. Les voy a dar 24 horas para que se destaquen. Eso lo decidí yo. Ya decidido, los hombres que están aquí, les voy a dar 24 horas para que se destaquen. Invitemos a los amigos que necesitamos también cuidar la salud y decirle no al azúcar. Vamos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, Dale forma a me tu van a idea. escribir aquí debajo de este podcast. Me van a escribir durante las próximas 24 horas. Me invitó Sisto, me invitó José, me invitó Juan, todos los hombres que están aquí. Solo válido para hombres. Bueno, te doy la oportunidad que te defiendas. Han entrado muchas mujeres, yo no doy más oportunidades. Tenemos 15 días, ¿verdad? En un reto de 70 puntos. Alejandro le acaba Bueno, de dar. yo Si estás quiero. viendo, caballero, el programa Mira, ahí te están grabado, mandando otro mensaje. si te estás viendo el programa grabado y eres Beatriz, caballero, puedes colocar en el mensaje abajo que te invitaron, quién te invitó para darle la oportunidad a ese caballero de que para ingrese. darle la invitación a Solo ese para los caballo. Muy caballeros. bien. Muy bien. Eso. Estoy tratando de tomarle foto a esto, pero no puedo, no sé por qué, para tener todos los registros, porque Bueno, después aquí la yo tengo cosa... Lady, Laudi, Dayana, Joana, Erlardi, Sisto. Ajá, pero aquí faltan. ¿Quién es más? Evelyn. Bueno, Bueno, por aquí me asomo por la invitación de Evelyn. ¿Anotaste a Evelyn, mi amor? Belín. Bien. Belín, Ujú. el apellido, Creo que es Seijas. Seijas. Evelyn de Seijas, exactamente. Aquí, bueno, esto. Ok. Mira Veira apoyando a ¿Dónde sus está amigos. Veira? Eso, Veira, Veira. me invitó Evelyn de Seijas. Esto se volvió Excelente. propio. Este es el salón de clases más desordenado que yo había visto en años, porque el té no le eché nada para calmar hoy a Alejandro. Entonces, estos son los resultados. No. Muy bien, soy invitado por Joana Pérez. Creo, Joana Pérez Cerrato, creo que ya lo... Joana ya está anotada, Joana. Estás Jacqueline anotada. Mora de Rojas me invitó. Jacqueline, ¿ya notaste a Jacqueline, mi amor? Estas son alumnas bellísimas que estuvieron en el curso de la T5P. Qué bella. Kelia dice, qué lindos son por dar esta oportunidad. Pues Kelia, esto es que Alejandro embochinchó este grupo porque íbamos a dar dos cupos, mi amor. Así que, bueno, esto es para que ustedes quieran José está un... bienvenido. José Tavera, estás bienvenido. Estás bienvenido. Muy bien, creo que ahora sí estos son todos los que ingresaron, más los hombres. Los hombres que sigan ocupados y que sigan invitando en las próximas 24 horas van a escribir debajo de este podcast. Puedes compartir el enlace de este Ay, podcast tan linda y Evelyn. en las próximas 24 horas tus amigos pueden escribir, me invitó fulano, que yo voy a estar chequeando eso de aquí hasta mañana a las 10 de la noche, Mira, mi amor, hora de Sao Paulo. Así que Evelyn. les doy más ventaja todavía. Evelyn de Ceja, pero te ganaste tu torta con stevia próximamente. Evelyn, vamos para Venezuela pronto. Claro que Allá sí. te llega Alejandro, Allá te allá llego. te llega por su pedazo de Un torta. abrazo. No sé, aquí no entendía Tavera. Ella dice.
Ella invitó a Yo José invité a Tavera. José Tavera, tan linda, maravilloso, excelente. Bueno, esto aquí se volvió un desorden. No sabía que los esposos iban a apoyar tan descaradamente a sus esposas en el programa de hoy. Claro que sí, bienvenidos todos los caballeros. Ahora las esposas tienen que decir, me invitó mi esposo. Exactamente. Bueno, Bueno, amores, lo dejamos porque tenemos otra transmisión en el programa inglés, 501, el programa 501, pero es en importantísimo. inglés. Eso es. Así que toda esta querida comunidad, le mandamos un abrazo grande. Queremos que todos se sumen a este programa. Los que no han entrado a las membresías del canal, si tú estás en Chile, en Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, estás en Ecuador, estás en España, Italia, puedes ingresar a las membresías del canal Inner Circle, la membresía Inner Circle aquí en el canal, porque ya ahí tenemos muchos cursos para el crecimiento emocional, tenemos muchos seminarios que ayudan a sanar las heridas de la infancia, nos ayudan a ubicarnos en el rol que nos pertenece, nos ayuda a sanar esa relación dentro de la familia, a perdonarnos, a ser más, a respetarnos, a querernos Sí. y avanzar en este camino de la inteligencia emocional. Si quieres ser parte del canal, ser miembro de Inner Circle, bienvenido porque cada mes estamos compartiendo este tipo de contenidos avanzados y premium para toda nuestra comunidad. Sí, ahora recuerden que si les gustó este programa, por favor, mire, terminamos endulzando la vida sin azúcar, Me riéndonos un gusta. montón, riquísimo, la pasamos sabroso. Gracias, mi amor, por hacernos reír y hacernos la noche. Así que denle un me gusta. Hubieron hasta 50 participantes hoy, así que tienen que haber 50 deditos arriba. Si les gustó, no se sientan obligados. Suscríbete y hazte miembro y dale a la campanita para que todos los programas, lo que vienen, Vimes Live tan bueno, siempre te llegue a ti la notificación y seas uno de los primeros en disfrutar de estos programas. Feliz noche, nos vemos pronto. Chao, nos vemos. Chao. Plenitud. Ay. Vimes Live. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Live. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar.
Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.